suena como algo muy bonito lo del pacto ético, pero en realidad algo que queda en el papel y que no se efectiviza. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones regionales y municipales 2022. Muy bien, nosotros estamos en comunicación con José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, José, a Elige Bien. Buenas tardes, Karina, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de este pacto ético electoral que se firmaría, creo yo, el miércoles 17 de agosto. Sí, mañana se va a firmar y es impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero acá te quiero leer algo que ha publicado Ojo Público, una investigación de Ojo Público. Dice, un equipo de Ojo Público revisó los antecedentes civiles y penales de 516 candidatos a gobernadores y vicegobernadores de las 25 regiones del país. Esto fue lo que encontramos. 44 candidatos a gobernadores y vicegobernadores declararon tener al menos una sentencia condenatoria de tipo penal o demandas fundadas en la vía civil. Las organizaciones con más candidatos con sentencias penales o civiles son Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Además, Tumbes tiene 6, Piura 4, son las regiones con candidatos con más antecedentes. Entonces, me pregunto, ¿con qué cara se van a presentar a firmar este pacto ético si están llevando a estas personas en sus listas? Qué buena pregunta. Discúlpame que te devuelva un poco el tono de la entrevista. Soy el entrevistado, pero también me provoca justamente ponerme en el otro rol, porque esa es la pregunta que creo que nos hacemos todos los peruanos en realidad, sinceramente. O sea, ¿por qué llegamos a un pacto ético en esas condiciones? Efectivamente, si uno advierte, los candidatos son prácticamente como, y haciendo el paralelo, veámoslo de esta manera y lo digo de la forma más respetuosa sin tampoco herir ninguna susceptibilidad, pero son vistos como caballo de carrera en el partido. Los partidos y movimientos regionales, las organizaciones políticas que son las plataformas electorales por ley que permiten canalizar la voluntad popular y convertir a estas personas de candidatos en autoridades electas con el voto ciudadano, se preocupan más en la posibilidad de que estos sean buenos caballos de carrera, ganadores, que les aseguren el premio mayor que llegará a un municipio distrital, provincial o sin un gobierno regional, si lo vemos en las elecciones subnacionales. Entonces, en realidad, ellos no filtran a sus candidatos. O sea, parten por el hecho de que está bien que llegue porque tiene buena aceptación, es una persona conocida y además probablemente también tenga los recursos para manejar la campaña. Entonces, todo ese tipo de elementos priman respecto a lo que viene a ser, básicamente, por decirlo de alguna manera, la natural precaución que debería tener un partido o movimiento político para presentarte a un candidato ante la ciudadanía para que represente este partido, entre comillas, sus ideales, su visión programática, partido o movimiento, pero finalmente una persona que supuestamente debería ser intachable y debería llevar, pues, o sea, el sentido mismo de la política, que es el servicio ciudadano por delante como espolón de proa. Eso nosotros no lo vemos. Lo que vemos son partidos meramente electorales. Les interesa nuevamente afianzar el triunfo, primar lo electoral antes que realmente hacer una política real, construida, cimentada desde la sociedad hasta el propio gobierno local o regional al cual aspiran en estas elecciones a alcanzar. Entonces, en serio que eso lo advertimos ahora cuando salen estas cifras que nos dicen, pues, por qué se sustenta, y hay que hacer un poco de memoria, Karina, que cuando se dieron las elecciones internas, hace unos meses, se habían hecho tan solo 39.000 visitas al portal de ventanilla electoral única y no se veía en este caso que se haya hecho ese filtro sobre los más de 100.000 candidatos que estaban en carrera, o sea, para estos comicios internos. Ya las cifras daban indicativos de que realmente pues, los partidos y movimientos muy pocos se habían preocupado en filtrar los candidatos. Las consecuencias las vemos hoy día, evidentemente, y es el hecho mismo de que tenemos pues, unas candidaturas que tienen en tela de juicio la credibilidad o la idoneidad, en todo caso, del candidato o candidata que están presentando.
Muy bien, y es muy importante además por lo que nosotros hemos hablado en anteriores elecciones, este filtro que deberían tener los partidos políticos. Hemos visto cada quinquenio o cada 4 años, en el caso de las municipales y regionales, el desastre que hemos tenido en corrupción y también la clase de gente que ha llegado al Congreso de la República. Hay hasta un acusado por violación, hay otro congresista que se lo van a llevar enmarrocado en cualquier momento por corrupción. Entonces, ¿por qué no hacen su trabajo? Ahora, incluso los partidos políticos tienen una plata destinada para que hagan bien su trabajo. ¿Por qué solamente están viendo este ejemplo que pusiste tú, el caballo que llega más rápido? ¿Por qué? ¿Es un botín? Es decir, cada sitio en la municipalidad, en el gobierno regional, es un botín, entran pobres y salen ricos. Lo que tú mencionas se conoce como el premio al ganador. Efectivamente, lo que se actualiza como un botín, como llegar a costa de todo. A costa de hacerse de la vista gorda, infiltrar los candidatos, no lo filtran, porque evidentemente le puede generar problemas. A costa también de dar información falsa o, en todo caso, omitir información que por ese interés público, la declaración juró hoja de vida, jugársela a la exclusión o jugársela a que alguien les pueda meter una tacha, o, por último, que el jurado electoral especial calificador en primera instancia también puede declarar improcedentes las candidaturas. La cantidad de improcedencias que hemos tenido en estos comicios, tanto de listas enteras de candidatos como de candidatos, en muchos casos se debe también al accionar propio de los partidos y movimientos políticos. Si vemos nosotros el tema de la lista evidentemente es por un tema organizacional. Si tú no das claridad sobre tu elección interna, si no cumples con las cuotas, por ejemplo, de jóvenes, de nativos, la paridad, alternancia, en fin, todos los elementos que son de calificación de una lista, ese es un tema para el propio partido. Pero las candidaturas que vienen, por ejemplo, con algunos impedimentos constitucionales y legales para poder postular, eso es parte de lo que viene a ser pues esa dejadez o ese hacerse la vista gorda por parte de los partidos y movimientos. Y efectivamente, Karina, nos estamos yendo ahora a un proceso eleccionario en el cual, dicho sea de paso, por más que se asuman compromisos mañana en el pacto ético que se va a suscribir, tenemos que ver esto también en su real dimensión. Los partidos tienen que reconocer realmente que muchas de las cosas que se vienen dando, y sobre todo ahora que vemos la justicia electoral, están básicamente en el campo de acción de ellos, o sea, están enfrentando situaciones en estos momentos de exclusiones y tachas, por ejemplo, ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque simplemente ellos, sus candidatos que patrocinan, no han llegado adecuadamente al proceso eleccionario, simplemente la autoridad electoral está cumpliendo la ley, o los ciudadanos, y por qué no, sobre todo en el tema de las tachas, hasta los rivales políticos están aprovechándose de esta situación de precariedad para interponerlas y obviamente dinamizar un proceso electoral jurisdiccional electoral, podemos decirlo también de esa manera, que a veces resta lo que viene a ser el punto principal, que es la propuesta del candidato, y nos lleva pues al escenario de litigio ante el Jurado Nacional de Elecciones, que muchas veces saca más cámara que lo primero. La gente lo que quiere escuchar son propuestas, pero ¿cómo van a escuchar propuestas si tienen los candidatos litigando en el jurado? O sea, es bastante complicado el tema. Muy bien, estaba revisando esta investigación de Ojo Público, hay candidatos con corrupción, por corrupción, peculado, por haber dado títulos de propiedad de manera irregular, falsedad genérica, no pasar alimentos, violencia contra la mujer, difamación agravada. Es decir, hay unas perlitas son las que nos están ofreciendo los partidos políticos. Y estoy viendo que este pacto ético electoral que promueve el Jurado Nacional de Elecciones y que se firma el día de mañana es para que se desarrolle una campaña electoral que privilegie el respeto mutuo y la práctica de los valores democráticos. Y ahí, pero ¿por qué no el Jurado Nacional de Elecciones nos informa que hay una serie de sinvergüenzas para saber en realidad por quién no votar, ¿no? Este tiene una sentencia de corrupto, el otro no pasa alimentos, el otro
cohecho para estar mejor informados, que los haga pasar uno por uno. Este partido político nos está poniendo a este corrupto, al otro tal por cual. ¿Que no sería mejor que simples declaraciones de amor? A ver, eso de declaraciones de amor que precisas, y entiendo tu temperamento, creo que mucha gente lo percibe de esa manera. Suena como algo muy bonito lo del pacto ético, pero en realidad algo que queda en el papel y que no se efectiviza. Somos responsables como ciudadanos de que no se efectivice. Voy a desarrollar eso porque lo dejo como una premisa, pero sí me gustaría ir un poco hacia el tema de fondo. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, de todo lo que tú has mencionado? Muchos de estos delitos que se han cometido por los cuales las personas han sido sentenciadas, o temas, por ejemplo, de sentencias también en materia civil, comercial, son aspectos que hay que tomar en cuenta que no impiden la candidatura. O sea, por ejemplo, una persona. Yo lo entiendo, pero tenemos derecho a la información, ¿no? A eso vamos, a eso vamos. Permíteme, Karina, desarrollar. Sí. Una persona, por ejemplo, que ha sido sentenciada por peculado, por terrorismo, está impedida de por vida de postular porque hay una ley que es la ley 30.717 y le impide, aunque se rehabilite, postular de por vida. Ese es punto uno. Punto dos, una persona que hoy día tiene una sentencia en primera instancia, por más que esté apelando, no puede postular. ¿Por qué? Porque hay un impedimento constitucional de que eso se pueda dar. En tercer lugar, hay una serie de delitos que han mencionado hace un rato, situaciones inquietantes respecto a candidatos, que no son impedimento de postulación, pero que sí deben ser transparentados y declarados por el candidato a efectos de que éste sea sincero con el electorado. De no hacerlo, puede ser excluido. Dicho sea de paso, tenemos exclusiones ahora porque simplemente han omitido información en declaraciones juradas de hoja de vida sobre sentencias de alimentos y otras, y simplemente por el hecho de omitir han sido o están siendo excluidos. Entonces, es una dinámica electoral que nos lleva por ese lado, pero acá es importante tener en cuenta algo. Lo que más prima en algo como un pacto ético es no que el jurado intervenga, digamos, como una suerte de árbitro o se ponga a hacer el trabajo de señalar quiénes son buenos y quiénes son malos. Acá la ciudadanía es la que finalmente tiene que saber a qué candidato o a qué partido o movimiento regional le da su voto. Porque lo importante es que el ciudadano también tome conciencia de esto. Por ejemplo, nosotros tuvimos una situación bastante particular en los últimos debates en torno, por ejemplo, al performance de algunos candidatos. Nos dimos cuenta, y hay que recordar, por ejemplo, la ausencia de un candidato durante un debate que le costó tremendamente desde el punto de vista electoral, le restó muchísimo. Es más, lo sacó de la preferencia. O sea, hay ciertas cosas que sí hay que tomar en cuenta en los debates, pero también, por ejemplo, en lo que es el pacto ético propiamente y los compromisos que se asumen que pueden ser retórica. Es más, o sea, lo son. No tienen el carácter vinculante para, por ejemplo, imponer una sanción. Pero finalmente la ciudadanía tiene que ser cada vez más consciente que por personas que dicen y se desdicen, personas que no cumplen sus acuerdos, sus pactos, personas que rehuyen a los debates o simplemente no confrontan adecuadamente sus ideas, caen en bajezas, en golpes, en puñazos, más que en propuestas, ahí es donde se tiene que calificar. Mira, nosotros podemos pasarnos la historia completa de este país tratando de buscar una ley que nos arregle absolutamente todo para tener las autoridades perfectas. Eso no va a ocurrir. Finalmente hay una responsabilidad de ciudadanos, que es la que debe primar a efectos de lograrse justamente esto. Es el tener verdaderamente autoridades idóneas que estén acorde a lo que queremos nosotros. Si tenemos las autoridades que hoy día tenemos, es porque elegimos en la cola, es porque no estamos atentos al debate, porque es porque preferimos ver un TikTok, si me permite cerrar la idea, a estar viendo, por ejemplo, una propuesta de plan de gobierno de una determinada candidatura o organización política. O sea, es por esa desidia que estamos como estamos. Claro, porque la información está, los medios de comunicación también hacen el seguimiento, así que a buscar para elegir mejor. Muchas gracias, José Tello. Él es, por supuesto, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y experto en Derecho Electoral, de hecho, que nos vamos a seguir viendo durante en esta etapa de elecciones. Muchas gracias. Cerramos nuestro bloque Elige Bien.